Hola, buenos días, tardes o noches. Nuestro grupo está conformado por Juan David Franco, Valentina Rivera y Sebastián Sierra. A continuación vamos a realizar toda la explicación y representación gráfica acerca de todo el taller 1. A lo largo del taller 1 se plantea como problemática la creación de una base de datos en la cual se tenga todo el componente rural y urbano respecto al ordenamiento territorial de un municipio. En este caso se centra directamente en todo el tema de espacio público y patrimonio. Para la realización de este taller se tuvo en cuenta el POT de 2014, la información contenida en el ordenamiento territorial y el decreto 1232 del 2020, junto a otras diferentes consultas realizadas externas. A partir del Plan de Ordenamiento Territorial de 2014 se realiza una primera aproximación sobre el contenido que lleva inmersa las entidades de espacio público y patrimonio. Dentro del POT de este año se encuentran diferentes objetos con los que se describen varios enfoques que se le ha dado a cada entidad. Para el manejo de esa información se entiende que se brindan diferentes enfoques a nivel general, es decir, que se distribuyen los objetos que abarcan tanto a zona rural como a zona urbana, pero a veces no se llega a cubrir los mismos objetos en ambas zonas. A partir de entender que se presentan diferentes enfoques, puesto que la dinámica urbana es diferente a la dinámica a lo largo de la zona rural, se evidencian diferentes grupos que, basados en zonas en específico, tal como se presentan en zonas de proyección urbana, que se presentan a lo largo de barrios únicamente y en la zona rural que se representan zonas de protección de actividad agropecuaria, estos componentes son tenidos en cuenta y son base para mirar el tipo de designación que se le dan a las entidades a futuro. En base a lo consultado a lo largo del ordenamiento territorial y junto con distintas consideraciones que se presentan a lo largo del Plan de Ordenamiento Territorial de 2014, por parte de los patrimonios se empieza a tener la consideración de que se puede llegar a subcategorizar la información a partir de patrimonios materiales y patrimonios inmateriales. En el caso ya de espacios públicos se puede llegar a empezar a categorizar la información en base a zonas de intervención y zonas de desarrollo. Categorías que prontamente serán explicadas a lo largo del desarrollo del modelo conceptual. Finalmente, con la Ley 14 de 2020 se presentan diferentes normativas en base al espacio público y patrimonios. Estas medidas decretan diferentes instancias de prevención, conservación, cuidado, restauración, entre otras, las cuales llegan a englobar en un panorama más general a las entidades que se deben de analizar y empiezan a distribuir diferentes componentes que servirán como atributos a lo largo de la construcción del modelo conceptual. Dentro de las diferentes consultas realizadas a lo largo del tema de patrimonios, se presentan diferentes documentos los cuales se empiezan a registrar esta misma categorización que se puede llegar a representar a partir de un manejo de patrimonios materiales y patrimonios inmateriales. Y en base al manual de adecuación del espacio público efectivo se puede empezar a tener ya una visión más general acerca de cómo empezar a distribuir los atributos y diversos componentes que conforman a la categorización planteada, la cual corresponde a intervención y desarrollo. Ahora bien, se empieza a hablar acerca del modelo conceptual. Para el modelo conceptual se establecen cuatro diferentes entidades, las cuales corresponden a una clasificación de uso del suelo, al municipio, patrimonios y espacios públicos. Como diferentes operadores relacionales podemos establecer a los verbos compone y tiene, dentro de los cuales se puede llegar a evidenciar que un municipio se compone por varios patrimonios, como un municipio se compone de varios espacios públicos o un municipio tiene diferentes clasificaciones de uso del suelo. Para ellas se establecen directamente relaciones de uno a muchos. A modo general ya se empiezan a establecer los diferentes atributos que componen a dichas entidades. También se empiezan a establecer unas superentidades en base a las entidades principales, es decir, del apartado de espacios públicos se determina como superentidad y se desglosa a partir de él todo lo que tiene que ver con intervención y desarrollo. Asimismo, en este caso se tomaría como superentidad a las que se desglosan de espacios públicos a la intervención y a partir de ella se desglosa en zonas propuestas y zonas de protección. Mismo caso ocurre con el desarrollo, el cual se desglosa en espacios públicos urbanos y zonas priorizadas. Esto consolida que los diferentes atributos que componen a todas estas entidades llegan a ser diferentes entre sí para no tener redundancia entre los elementos compuestos. Del otro lado se tiene a la ramificación de los patrimonios, los cuales ya se desglosa como superentidad en base a las subentidades de material e inmaterial. Asimismo, estas nuevas subentidades pasan a ser superentidades, las cuales como superentidad inmaterial se desglosa como patrimonio inmaterial y patrimonio cultural. Y del otro lado se tiene a material que se desglosa como subentidades en áreas de preservación, espacios públicos emblemáticos, patrimonio arquitectónico, y las cuales tienen diferentes atributos que no son similares entre sí y que llegan a contribuir a la categorización presente en la
en la superentidad de material. Finalmente, para el apartado de clasificación de uso del suelo, esta se subdivide en subentidad de zona urbana y subentidad de zona rural, las cuales se encuentran conformadas por la superentidad de clasificación de uso del suelo. A panorama general ya se muestra todo el mapa del modelo conceptual, el cual ya contiene directamente todos sus atributos, los cuales son y llegan a ser recogidos a lo largo del plan de ordenamiento territorial, el ordenamiento territorial y directas consultas que ya fueron realizadas junto a la Ley 14 de 2020, las cuales ya se preservan diferentes atributos que en este caso son tenidos en cuenta y llegan a dar como un panorama general a todo lo que estamos realizando o el planteamiento que estamos realizando. Una vez ya se tiene a todo el modelo conceptual realizado, se empieza a llevar a realizar todo el debido proceso de transcripción y realización del modelo lógico relacional. Para ello ya se tienen en cuenta las diferentes relaciones presentes, las diferentes entidades, los diferentes atributos que se componen a todo este modelo conceptual. A partir de ello podemos establecer ya toda la transcripción que se realiza. En este caso se realiza la transcripción de clasificación de uso del suelo, las entidades que lo conforman y los diferentes atributos junto a sus llaves principales y llaves foráneas. Una vez se tiene en cuenta ya realizada toda esta parte, se empieza directamente a realizar todas las relaciones de las tablas. Para este caso, se optó por directamente pasar de todas las relaciones existentes a partir de la subentidad y la superentidad presente a nuevas subentidades que conformen y tengan los mismos datos a partir de la superentidad. Es decir, que para el apartado de clasificación de uso del suelo, sus atributos pasan a ser de las subentidades. Entonces, zona urbana, a partir de todos los atributos que tiene, también almacenaría los tres atributos que ya conforman la clasificación de uso del suelo. Entonces ya se llega a evidenciar directamente a lo largo del diagrama, en el cual las subentidades de zona urbana y zona rural tienen los diversos atributos que componían a su superentidad. Esto se llega a evidenciar también a lo largo de los patrimonios, los cuales ya directamente se empezaron a contener en base a patrimonio inmaterial y patrimonio material. Todos los atributos que contenían se pasaron a sus subentidades. Del mismo modo, con espacio de intervención y espacio desarrollado, todos los atributos que contenía la ramificación, de este caso, espacios públicos, pasó a ser de sus subentidades. En este caso se vio conveniente que las superentidades, tales como clasificación de uso del suelo, patrimonio y espacio público, no generaran tabla, puesto que se veían que las diferentes subentidades que los conforman podrían tener todos esos atributos y podrían llegar a complementarlos para tener un mayor enfoque y mayor organización de toda la información presente a lo largo de toda la transcripción. Ahora se establece todo el diagrama a partir de las tablas que se presentan y junto a las relaciones y los dominios. Los dominios en este caso se presentan al final ya de todo el diagrama, el cual ya contiene las diferentes categorías que se pueden clasificar los diferentes atributos. Para modo general ya se establece un diagrama el cual contiene la cantidad de tablas que posiblemente se pueden establecer a lo largo del modelo físico y posiblemente el catálogo de objetos, dentro de la que se intenta abarcar mayormente la información. En este apartado ya se tiene que tener en cuenta todo el control que se tiene que llevar en la escritura, el tipo de dato y los diferentes dominios que se presentan a lo largo de todo el modelo. Ahora se habla acerca de todo el debido proceso de normalización a partir de todo el modelo lógico realizado. Como tal, como se llega a apreciar a lo largo de todas las tablas realizadas, ya directamente se encuentra en tercera forma normal. Se encuentra en primera forma normal porque ya se encuentran directamente campos atómicos y no son divisibles entre sí. Toda la información se presenta ya de una manera en la que cada fila se compone por un campo y que no haya redundancia o que no haya directamente componentes que se puedan separar entre sí. Se encuentra en segunda forma normal puesto que ya cada columna depende únicamente de la clave primaria de la tabla y no de ninguna otra externa, por lo cual esto se puede llegar a evidenciar a lo largo de todas las tablas realizadas. Y directamente se encuentra en tercera forma normal porque ya no hay dependencias transitivas entre los diferentes atributos de la tabla. Esto ya quiere decir que no hay atributos que dependan de otros atributos que a la vez dependan de una sola clave primaria. Al final ya se presenta todo el apartado que tiene que ver con los dominios que directamente no se normaliza porque ya no son espacializables. Ahora se muestra un ejemplo de la normalización. Para ello se tienen en cuenta las tablas de la zona urbana, municipio, patrimonio material y directamente espacios públicos emblemáticos. Como tal, dentro del ejemplo ya se puede llegar a evidenciar que a partir del ID de cada tabla se puede llegar a formar todo un sistema de relación entre todas las tablas existentes.
Ahora bien, presentamos ya todo lo referente al modelo físico. El modelo físico contiene como dato central la base de datos geográficas de ordenamiento territorial municipal, el cual se conforma por tres temas que se parte por patrimonio, espacio público, clasificación del uso del suelo. A partir del tema de patrimonio se subdivide en dos grupos, patrimonio inmaterial y patrimonio material, de los cuales se tienen diferentes listas de objetos. Estos objetos son tomados a partir de toda la realización del modelo lógico. Como tal, a lo largo del modelo lógico se realizó toda la estimación de convertir todas las superentidades a las subentidades a partir de sus atributos. Los cambios que se hicieron a lo largo de las superentidades presentes en el apartado anterior del modelo lógico se llegan a ver realizados y representados a lo largo del modelo físico, los cuales se puede llegar a evidenciar que se presentan las tablas de intervención, las tablas de desarrollo en los diferentes apartados de espacios públicos y las tablas de patrimonio material y patrimonio inmaterial de los diferentes grupos presentes en el tema de patrimonios. Esto se consolida para realizar una completa relación en base a las diferentes entidades que se van a transcribir a lo largo de toda la base de datos y a los diferentes campos que componen a todas estas diferentes ramificaciones presentes y que son necesarias para establecer un mayor control de toda la información presente. Ahora se empieza a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el catálogo de objetos. El catálogo de objetos se empieza a realizar en base a todo el contenido del modelo físico y el modelo lógico. Una vez se tiene realizado todo el modelo físico, se empiezan a observar los componentes, los cuales son tema, grupo y objeto. Estos directamente serán transcritos a través de toda la hoja de diligenciamiento que se tiene presente. Se parte con el tema, el cual corresponde al mismo nombre, se le da un código y se le asigna a los diferentes grupos que se contienen a lo largo de todo el modelo físico. Como tal, ya se empiezan a diligenciar todo lo que tiene que ver con la información respectiva de los grupos. Se tiene que conservar el código anterior más el código que se va a escribir respecto a la posición del grupo, diferentes definiciones y a los objetos que se contienen en cada grupo. Ya con los objetos se empieza nuevamente a definir un nuevo código, se define el nombre en base al modelo físico, una definición acorde al caso de este objeto, el alias que responde y se llama como tal el objeto en este caso. Este caso se empieza a sacar los nombres, los cuales corresponden a todos los nombres que fueron diligenciados a partir de todo el modelo lógico. Se les asigna un código, el cual va aumentando de siglas en base a directamente el código del objeto presente. Se les asigna un tipo de dato, unidad de medida, referencia, alias. En el caso de tener dominios se hace mención y también se va aumentando progresivamente el código. Cuando se tienen diferentes dominios se empiezan a presentar diferentes números en el apartado de referencia del dominio junto al valor de dominio, el cual representa y va estrictamente ligada a la información contenida en el modelo lógico. Como tal, eso ya centraliza toda la información realizada a lo largo de todo este taller 1. Dentro de él solamente se intentó presentar el esquema metodológico gráfico que se llevó a cabo, el cual directamente se puede llegar a explicar mayormente a lo largo de todo el informe. Por lo cual ya se consideran que son complementarios y con esto ya se puede dar fin a toda la presentación gráfica de todo el taller.